Bienvenido al podcast de Respuestas Cristianas con el pastor José Daniel Espinosa. La Iglesia está en crisis. Parece un título demasiado alarmista, lo sé, pero es que estoy convencido de que es cierto. Déjame explicarme. Imagina por un momento que el domingo, tu pastor o el anciano de tu congregación, a quien justo le tocaba predicar ese domingo, decide no ir a la iglesia. Y para mayor INRI, no ha avisado a nadie. ¿Qué sucedería? Seguramente eso sería un escándalo para la iglesia, que propiciaría toda una oleada de comentarios y de murmuraciones acerca de la falta de compromiso y de seriedad del pastor. Sin duda, se le haría una llamada de atención bastante importante. Ahora, imagina por un momento que un domingo, un miembro cualquiera de la congregación decide no ir a la iglesia ese día. Tampoco avisa a nadie. Piensa por un momento, ¿qué sucedería? Probablemente no sucedería nada. No se crearía ningún escándalo y casi nadie daría una llamada de atención a ese hermano. Preguntémonos, ¿por qué lo primero supondría un escándalo mayúsculo mientras lo segundo pasaría prácticamente desapercibido? ¿A qué se debe esto? Bueno, en mi opinión, esto se debe a un equivocadísimo concepto de la iglesia y de la membresía. Pues la misma responsabilidad que tiene el pastor o el anciano de predicar la palabra es el que tiene la grey de Dios, todos y cada uno de los miembros que conforman la iglesia, de recibir, escudriñar, atesorar y practicar la palabra. Aunque es evidente que la ausencia de uno tendrá más repercusión que la ausencia del otro, por las diferentes tareas o funciones públicas que cada uno debe desempeñar, no debería ser motivo de mayor o menor escándalo, porque ambos tienen una responsabilidad que cumplir delante de Dios. Distintas funciones, sí, por supuesto, pero con el mismo grado de responsabilidad. Tan escandaloso debiera ser la ausencia del uno como la del otro. Y, por favor, no me confunda, no estoy hablando de legalismo. Creo que esto debería llevarnos a replantear nuestra eclesiología, ¿no crees? Este ejemplo que acabo de poner es un ejemplo imaginario, pero pone de relieve un problema real. Existe la idea, muy extendida, especialmente en Occidente, de que hay dos tipos de obediencia, dos tipos de compromiso o dos tipos de cristianismo. Por un lado, estarían aquellos que hacen de la vida cristiana su vocación, deciden entregar sus vidas al servicio del Evangelio. Es un compromiso radical y evidente. A menudo, tales personas llegan a ser líderes en sus iglesias locales y un considerable porcentaje está en el ministerio a tiempo completo. Por otro lado, estarían aquellos que se dedican a los asuntos del mundo y eventualmente van a la iglesia donde son miembros y escuchan el sermón, participan de los cantos de alabanza y luego vuelven a sus casas hasta el domingo siguiente. No hay más compromiso que este. Esta idea, muy antibíblica por cierto, hunde sus raíces en la distinción católico-romana entre los cleros y los laicos. Del clero se espera una obediencia radical, por lo que ésta se convierte en la proeza aislada de unos pocos, a la que no podemos obligar a todos los cristianos, por supuesto. Luego estarían los laicos. Las demandas radicales de Jesús de Nazaret parecen relativizarse para ellos. Se les permite una vida cristiana más laxa, más cómoda, más secularizada, sin responsabilidad. La consecuencia de esta secularización del cristianismo ha sido la creación de un cristianismo falso, un cristianismo anticristiano, un cristianismo consumista, es decir, que ha convertido a sus confesos en meros consumidores, que asisten una vez a la semana a la iglesia con la única idea de recibir un sermón, recibir unas alabanzas o unas canciones bonitas, etc. Desarrollar más ampliamente esta idea pues conllevaría un tiempo del que no dispongo, así que me voy a limitar a dar una breve reflexión bíblica al respecto. El cristianismo que encontramos en el Nuevo Testamento no permite dos tipos de cristianos. De hecho, la fuerza de la iglesia primitiva residía en que todos los cristianos estaban profundamente comprometidos con las responsabilidades y con la misión de la iglesia. Se sentían parte del cuerpo de Cristo y miembros necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Hay un texto bíblico que aporta mucha luz en este sentido. Se encuentra en la primera carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica.
En el capítulo 5 de esta epístola, a partir del versículo 12, el apóstol entrega una serie de exhortaciones a todos y cada uno de los creyentes que conforman la iglesia en Tesalónica. Me gustaría leerte el versículo 14, donde se enseña inequívocamente que todos los cristianos estamos llamados al ministerio. Obviamente, el ministerio entendido no como un cargo reconocido públicamente, sino como una responsabilidad o deber inherente a nuestro compromiso personal con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Dice así el versículo 14 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicense. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Es interesante cómo el apóstol Pablo comienza este versículo. Os rogamos, hermano. Es importante señalar aquí que el apóstol San Pablo está instando a la iglesia en general, a todos los creyentes, y no solo a los líderes en particular, a cuidar del resto de la congregación. Hermanos. Si tú eres creyente, tú eres un hermano. Y tienes una responsabilidad según el apóstol Pablo. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente para con todo. Desgraciadamente, hemos construido una cultura cristiana en la que los líderes son los que hacen la mayoría o todo el trabajo y el resto de los miembros se benefician de ello. Cuando vemos que un hermano está desanimado o sabemos que alguien está en pecado, pues normalmente solemos acudir al pastor y a los ancianos para que ellos se encarguen de solucionar el problema. Obviamente hay razón de ser para esto. Y, por supuesto, muchos problemas deben ser atajados por los líderes y los ancianos de una congregación. Pero quiero que pienses en esto. Es probable que, a menudo, estemos dando más trabajo a los líderes y poniendo cargas pesadas sobre ellos que no deberían llevar. Es muy interesante que este versículo 14 que acabamos de leer venga solo 2 versículos después de que el apóstol Pablo diga literalmente en el versículo 12: sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. ¿Quieres ser considerado con los líderes de tu congregación? Pues no le des más trabajo del que ellos ya saben que tienen. Es una forma también de honrarlo y de ser considerados con ello. Para el creyente bíblico no debe haber excusas para el ministerio. Tú tienes la misma Biblia que tiene el pastor. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que tiene tu líder. Confía en Dios y Él obrará a través de tu vida. Los resultados obviamente no dependerán de tus capacidades naturales, sino de la fidelidad, de la obediencia y de la dependencia que tenga del Espíritu Santo y de su palabra, la palabra que Él inspiró. Una de las señales de la decadencia de una iglesia es cuando los miembros no se interesan los unos por los otros, creando una cultura de espectador, donde los hermanos de la congregación esperan que sean los líderes los que hagan todo el trabajo, los que amonesten a los ociosos, los que alienten a los de poco ánimo, los que sostengan a los débiles. Pero este también es un llamado para ti. Sabremos que la iglesia está funcionando correctamente cuando los ociosos sean amonestados, cuando los de poco ánimo reciban aliento y cuando los débiles sean ayudados a través de todos los hermanos de la iglesia. Es un error dejar esto solamente en manos de los líderes o de los pastores. Es una carga demasiado grande para ello. En el Nuevo Testamento, la expresión los unos a los otros se repite más de 50 veces. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En Romanos 15:14, amonestaros los unos a los otros. En Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. En Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros. En Efesios 5:21, someteos unos a otros. En Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En Primera de Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros. Unos a otros. No los líderes a los demás, sino hermanos entre hermanos. Cuando cada uno se preocupa por los demás, todos crecen juntos. La voluntad de Dios es que nos ministremos los unos a los otros. Debemos corregir la idea equivocada de que solo los pastores o los ancianos o líderes de una congregación son los que deben hacer este trabajo, y que por tanto ellos son los únicos responsables cuando esto no se cumple.
Como miembros de un cuerpo, tenemos la responsabilidad de ministrarnos los unos a los otros. En el Nuevo Testamento no existen los cristianos sin ministerio. Dejemos que el Señor nos use como instrumentos en sus manos. La Iglesia actual en Occidente debe repensar su eclesiología, y debe hacerlo urgentemente. La Iglesia está en crisis.